Un saludo, mis queridos hermanos, hermanas, amigos que entrarán para escuchar este repaso de la lección de la escuela sabática. Está un poco tarde, tuve algunos problemas para poder editarlo, pero de todas maneras aquí está y espero que pueda servirle a alguien para el crecimiento espiritual. Antes que nada, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Pedimos que nos ayudes para poder compartir este repaso de esta semana y como siempre te pedimos, Señor, que al aprender lo que tú nos has enviado a través de esta lección, podamos con tu ayuda siempre ponerlo en práctica. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, la lección de la escuela sabática tiene como título Unidad mediante la humildad. Y el versículo que debemos de memorizar para esta semana lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo número 2. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Muy bien, como vemos en esta lección, hubo una desunión, un problema en la iglesia de Filipos. Y entonces el apóstol San Pablo, que había fundado esta iglesia, estaba preocupado y le envía una carta para pedirles a ellos que puedan solucionar este problema y poder unir la iglesia. En esta lección vamos a estudiar por lo menos 3 ideas fundamentales que nosotros como seguidores del Señor debemos vivir en unidad y demostrar amor mutuo entre nosotros los hermanos. Y no solo a los hermanos, sino aún a aquellos que nos persiguen y nos maltratan, como dijo el Señor Jesús. Lo otro que vamos a aprender es que como cristianos estamos llamados a cultivar una forma de pensar que fue la misma que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar en esta semana cómo nosotros somos incapaces de poder comprender plenamente cómo el Señor, siendo Dios, se hace hombre y viene a esta tierra. No solo se hace hombre, sino que, como veremos, muere por nosotros en la cruz del Calvario. La lección nos dice que es fácil hablar de la unidad, conocer esta verdad, pero ponerla en práctica es bastante difícil. Y usted, no sé a qué iglesia pertenece, pero muchas veces hay divisiones como en la iglesia de Filipo, en nuestras congregaciones. Y vamos a estudiar en esta lección por qué sucede esto y cuál es o qué tenemos que hacer para que podamos unirnos y poder realmente cumplir esa oración que hizo Jesús por la unidad de su pueblo. Aquí nos dice que el ser más excelso, el ser creado más excelso, que era Lucifer, el ángel portador de luz, fue en quien se originó la desunión. Era un ángel completamente perfecto. Esto es otra cosa que nosotros no podemos comprender plenamente. Se llama el misterio de la iniquidad. Cómo en ese corazón perfecto surge el orgullo y entonces se convierte este sentimiento
en algo tan malo que cuando leemos a la escritura, el enemigo Satanás quería tomar el lugar de Dios. Y vemos cómo ese sentimiento de orgullo se pasa aquí a nuestros primeros padres y finalmente descontentos con lo que Dios le había pedido, deciden rebelarse contra su creador. Así que veremos, ¿no?, que lo que realmente el ser humano merecía era la muerte. Sin embargo, Dios toma el lugar de nosotros, hace un plan de salvación y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de poder regresar a nuestro hogar que fue perdido o que perdieron nuestros primeros padres. Y estamos esperando eso. Pero para poder ser fuertes en Cristo Jesús, nosotros necesitamos estar unidos. Hoy más que nunca necesitamos unirnos como hermanos para poder finalizar la obra del Señor. Así que vamos a estudiar sin más el día domingo. El día domingo tiene como título Desunión en Filipos. Aquí la primera pregunta que surge en esta lección: ¿qué fue lo que provocó la desunión en la iglesia de Filipos? ¿Y qué recomienda Pablo para que este problema pudiera solucionarse? Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muy bien, la última parte del versículo nos da a nosotros una idea de qué fue lo que produjo esas roturas en la iglesia. Y aquí dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno como superiores a él mismo. Mis queridos hermanos, el problema es el mismo que fue lo que trajo la división en el cielo. Es el orgullo. Y realmente esto es algo bastante difícil. La sierva de Dios dice que este es el peor pecado que hay. Así que, como vemos aquí, Pablo utiliza dos palabras que son muy duras. La primera es la palabra griega eriteia, que es traducida como rivalidad, y que la usó primero en el capítulo 1 y versículo 17, donde la empleaba para referirse a los orgullosos y envidiosos que se oponían al evangelio. Tal vez nosotros no sentimos la fuerza de esta palabra, pero en griego es una palabra bastante negativa. Y la otra palabra que usa en griego es la palabra kenodoxo, que se usa solamente una vez en Gálatas capítulo 5 y versículo 26. Es interesante porque Pablo toma esta palabra de otros escritos o de la literatura extrabíblica y la aplica o la escribe a la carta que hace para los hermanos en Filipos. Y este concepto, esta palabra extrabíblica, también tiene que ver con la arrogancia y el orgullo. Y es que, mis queridos hermanos, aquí está la clave de la unión de la iglesia. Es considerar a los demás
como superiores a uno mismo. Y esto no es fácil, porque muchas veces nosotros queremos ser los primeros. A veces pensamos que nuestras ideas son las mejores y que nadie más tiene el derecho de poder opinar. No digamos que hagamos un plan y hay otro mejor y que ese plan sea reemplazado por el que teníamos hecho. Esto nos produce un malestar. Por eso hay que ser humilde. Y la humildad, mis queridos hermanos, o esta clase de humildad, solamente podemos conseguirla si nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor Jesús. Nada de lo que el apóstol San Pablo nos pide, Cristo no lo ha hecho primero. Él dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde. El Señor Jesús era humilde, y ampliaremos más este concepto en los otros días. Pero el problema o la desunión ocurrió porque las cosas que se estaban haciendo se hacían por contienda o para vanagloria, para gloriarse a uno mismo. Y el apóstol San Pablo dice: no debemos hacer las cosas así. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto en este día, debemos de realmente pensar cómo somos nosotros, y realmente si experimentamos esa humildad de Cristo Jesús. La lección decía al comienzo, en la introducción, que podemos promover la unidad, que podemos conocerla teóricamente, pero una cosa es conocerla y una cosa es ponerla en práctica. La otra cosa que decía es que, bueno, puede ser que fallemos en algunos casos, pero una cosa diferente es promover la desunión de la iglesia. Yo creo que esto es algo muy delicado. Así que, bueno, yo me acuerdo de una persona que muy humilde en la iglesia, servicial. Por alguna razón lo nombraron primer anciano en una iglesia hace muchos años atrás, cuando yo era muy joven. Y me acuerdo que esta persona completamente cambió su manera de ser. Se vestía diferente, caminaba diferente. Y yo me preguntaba, bueno, ¿hace esto ahora porque fue nombrado como primer anciano, o lo hace porque realmente sale de su corazón? Mi querido hermano, yo no lo sé, pero esta persona dio bastante problema en la iglesia, donde en ese entonces yo era pues miembro y estuve trabajando allí también. Es algo muy triste. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Realmente consideramos a los demás superiores que nosotros mismos? Eso es ser humilde. Ahora, Pablo aquí da las soluciones para el problema que había en la iglesia de Filipo, que seguramente es la solución para las divisiones, si es que hay. Yo creo que es así, las divisiones que hay en nuestra iglesia. Y aquí nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice aquí, si algún consuelo de amor, nos dice aquí que lo primero es que debemos nosotros pensar en Cristo Jesús. Él es nuestro ejemplo para poder ser humildes. Luego nos habla acerca del amor. El apóstol San Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 13 que podemos hacer cualquier cosa, pero que si lo hacemos sin amor no sirve absolutamente de nada. Así que debemos entonces meditar en el amor que reveló el Señor Jesús, ese amor divino, que también lo vamos a profundizar en esta lección. Luego nos dice que para poder que haya unidad, dice, si alguna comunión del Espíritu. Esa unidad que nos pide aquí esta lección no es cualquier unidad, es una unidad en el Espíritu. Solo Él puede poner estos sentimientos de humildad
en nuestro corazón, renunciar tal vez a algunos planes y poder apoyar los planes de otra persona, reconocer que alguien puede hacer algo mejor que yo. Y mis queridos hermanos, aquí está la verdadera lucha de nosotros como seres humanos. El poder creer que otros pueden hacer las cosas, el quedarnos tranquilos a veces. Y no solo eso, sino que cuando tengo una idea y no la aceptan y se vota otra idea, esto pasa mucho en la junta de la iglesia, nosotros podamos apoyar esa idea, aunque la nuestra no fue votada. Y muchas veces esto no sucede así. ¿Por qué no sucede? Porque hacemos las cosas para vanagloria, para que nos vean, para que crean que yo soy un buen dirigente. Necesito, ¿verdad?, que la gente me aplauda. Sin embargo, es muy claro en las escrituras que cuando hacemos las cosas debemos hacerlas en silencio y siempre para que Cristo sea glorificado. Y luego nos habla de la ternura, de la compasión, y que nosotros debemos tener el mismo sentir, el mismo amor, ser unánimes, sentir una misma cosa. ¿Cómo sería una iglesia si de verdad esta iglesia cumpliera con estos requisitos que da el apóstol San Pablo, de poder ser todos una misma cosa? En otras palabras, lo que está diciendo esta lección en este día es que nosotros debemos tener el carácter de Cristo Jesús. El día lunes tiene como título La fuente de la unidad. Y aquí se vuelve a recalcar el texto de Filipenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La fuente de la unidad es la humildad. Ya estudiamos eso en el día de ayer. Esa es la fuente para que los hermanos puedan sentir una misma cosa. Y es que necesitamos llegar al punto de poder considerar a los demás superiores que nosotros, preocuparnos por ello y no por nosotros mismos, por nuestro bienestar, para hacer las cosas y poder ser ensalzados nosotros, sino en realidad exaltar a Cristo Jesús. La lección nos habla del joven rico, un joven que aparentemente era una persona respetada por las personas, tanto que cuando se fue triste porque no pasó la prueba, él quería tener la vida eterna. Cristo le dice que venda todo lo que tiene, lo reparta a los pobres y que lo siguiera. Dios le estaba ofreciendo a nuestro Señor Jesús trabajo como ministro del Evangelio, como predicador de la palabra del Señor. Sin embargo, su respuesta demostró que lo que él guardaba simplemente era algo externo. Su corazón estaba lejos de Dios, así como estaban los dirigentes judíos. Y Cristo quiere que nosotros podamos sentir en nuestro corazón que la obediencia venga de adentro. De esa forma, nada nos alejará de nuestro Señor Jesús. Y lo otro que nos dice aquí en esta lección es que muchas veces en nuestros diálogos con otras personas nosotros no escuchamos. Muchos problemas, divisiones que hay en la iglesia suceden porque no ponemos atención. Dice la lección que hay veces nos están exponiendo algo, pero estamos tan preocupados en responder que no escuchamos atentamente para analizar los puntos de vista que tienen las demás personas. Como queremos hacer esto para vanagloria,
simplemente no escuchamos y queremos defender nuestros puntos, y entonces en vez de ser escuchadores, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Que escuchemos atentamente, nosotros estamos dispuestos a responder, a defender nuestros puntos de vista, a hacer cualquier cosa para que nuestras ideas sean las que sean elegidas. Estamos convencidos de que tenemos la razón y nadie más nos puede decir que estamos equivocados. Pero aquí la lección dice en este día que solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar para que nosotros podamos pues cambiar esa actitud. Y quiera Dios que nosotros al estudiar esta lección podamos aprender a escuchar, ¿verdad?, lo que dicen los demás, analizar para llegar a una conclusión y no nos aferremos simplemente a nuestras ideas sin poder dialogar, estudiar la palabra del Señor con oración y con ese deseo de creer que tal vez el hermano tiene razón y que nosotros estamos tal vez equivocados. Es un asunto de estudiar, lleno de amor, poniendo en práctica lo que estudiamos ayer, ternura, y de esta forma, bueno, aunque haya diferencias, yo creo que con el amor de Dios y la dirección del Espíritu Santo podemos llegar a un acuerdo que sea para beneficio de la obra del Señor. Nos vamos al día martes, que tiene como título Implante cerebral o cirugía mental. Es una pregunta que se hace en este día. Muy bien, este día vamos a estudiar algo completamente aterrador. Aquí se nos enseña en la lección que los científicos quieren conectar los cerebros de los humanos a las computadoras. Y dice aquí que, bueno, no podemos negar que algunas de estas cosas son positivas. Aquí se dice que pueden ayudar a curar la epilepsia o controlarla, pueden ayudar en la depresión, en la enfermedad de Parkinson. Pero el problema de esto es que estas computadoras quieren controlar nuestra mente. Y mis queridos hermanos, si Cristo no controla nuestra mente, ¿qué sería de nosotros si seres que no están convertidos al Señor llegan a controlar esta mente que es con la cual nosotros decidimos si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador? Ahora, aquí dice algo que deberíamos de tomar muy en serio. Mis queridos hermanos, aunque usted no lo crea, estamos siendo bombardeados por todas partes por información que influye en nuestra mente y hace que nosotros viviéramos como si tuviéramos implantado otro cerebro. O sea que esa información hace que nuestro estilo de vida cambie y hagamos lo mismo que hacen los demás, introduciendo en nuestras mentes este flujo de información diario. Nosotros hoy somos adictos a los teléfonos. Es aterrador los estudios que se han hecho de cuántas horas y horas pasan las personas en el teléfono. Ya las personas no comen juntas. No hay momento prácticamente ni en la iglesia que esos teléfonos no estén en las manos. ¿Hay cosas buenas en los teléfonos? Sí, pero la mayoría de personas no todo el tiempo ve cosas buenas. Allí se pasa toda clase de información y algunas personas están llegando a un estado de locura. Miren lo que dice en esta lección. En cierto sentido, eso ya está presente.
la conexión entre las computadoras y nuestros cerebros. Nuestra mente es como un ordenador o computadora, solo que muy superior. Dice, el flujo constante de información al que estamos expuestos diariamente programa nuestra mente, condiciona nuestros pensamientos y dirige nuestras acciones. Cuando nos sumergimos en los medios de comunicación masiva, la forma mundanal de pensar imprime su huella en nuestra mente y comenzamos a actuar de la misma manera, como si las mentes de otras personas fueran implantadas en las nuestras. Comenzamos a vivir el estilo de vida de las otras personas a través de la información que nosotros hemos recibido. Esto realmente es peligroso. El texto que tenemos para este día lo encontramos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Necesitamos tener la mente de Cristo. Pero ¿qué información estamos metiendo en nuestro cerebro para poder tener esa mente del Señor? ¿Realmente estamos estudiando la palabra de Dios? Mire, usted hace un video de chiste o algo gracioso, millones de personas lo ven. Yo tengo en este canal todos los años un año bíblico diferente. En este año lo estamos haciendo con la versión Torres Amat, que es la traducción de San Jerónimo, de la versión La Vulgata Latina. El año pasado no lo pude terminar, realmente pues tuvieron algunos problemas, pero van a estar los libros grabados allí de todas maneras, acerca de el año bíblico, pero con los libros del espíritu de profecía. Y el año anterior hicimos el año bíblico con otra versión de la Biblia. Y el próximo año, mientras tenga vida, haremos el año bíblico con otra versión de la Biblia. ¿Cuántos entran? 2, 20, 15. ¿Qué estamos metiendo en nuestra mente para poder nosotros tener la mente de Cristo? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Realmente deberíamos de reaccionar y preguntarnos, un día tomar nota de cuántas horas usamos el teléfono y cuántas horas pasamos nosotros estudiando la palabra, orando al Señor. Porque lo que metemos en la mente será lo que establecerá nuestras acciones, nuestros hábitos, nuestros comportamientos. Satanás, el diablo, lo sabe bien. Y mis queridos hermanos, muchos están siendo vencidos. Hoy ni tan siquiera llevamos la Biblia a la iglesia. Algunos abogan que están en los teléfonos, pero en realidad no solo está la Biblia en los teléfonos, hay muchas cosas allí. Ojalá realmente usaran esta tecnología para poder estudiar la palabra del Señor. No digamos, ahora tenemos la inteligencia artificial. Ya hay personas que no hacen los sermones, le preguntan a esta tecnología qué tienen que hacer, qué tienen que decir, ni tan siquiera estudian de verdad en oración. ¿Qué sucede con esto? Eliminamos el Espíritu Santo, que es el que debería de ayudarnos, guiarnos para que nosotros podamos predicar la palabra. La lección claramente nos dice que solamente el Espíritu de Dios que nos conoce puede ayudarnos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Realmente en este día nosotros deberíamos de meditar, hacer un autoanálisis para ver qué estamos introduciendo en nuestra mente.
nosotros los adultos? ¿Cómo serán los jóvenes que nacen en la actualidad, los adolescentes? Por eso hay tantos que se van de la iglesia. Por eso hay tantos que no pueden vivir una vida cristiana, un estilo de vida. Porque lo que metemos en nuestra mente, mis queridos hermanos, ese implante de las cosas que vemos y oímos cada día, es la que está haciendo que nosotros pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Que Dios nos ayude para que podamos pedir al Espíritu Santo que nos haga una cirugía en nuestro corazón y realmente nos cambie este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne para hacer la voluntad del Señor. Muy bien, y ahora nos vamos al día miércoles. El día miércoles tiene como título La mente de Cristo. Leemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muy bien, en este día la lección nos habla acerca de nuestro Salvador, quien era Dios, y dice que no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Nosotros no podemos entender esto, será el estudio que tendremos por toda la eternidad, y aún en la eternidad no alcanzaremos a comprender cómo el Señor se somete hasta la muerte y muerte de cruz. Y Cristo estuvo dispuesto a quedar separado completamente del Padre Celestial por amor a nosotros. Aquí nos habla de un boxeador que, bueno, como yo estoy ya bastante acumulado en años, pues me acuerdo muy bien de este boxeador, que la lección nos dice que él era el más grande. Él decía que era el más grande. Me acuerdo que perdió una pelea con un boxeador, no me acuerdo del nombre, pero él decía que ese boxeador era muy feo, que él era lindo y que él iba a recuperar el título. Dice que era un gran atleta, lo fue. Sin embargo, mi querido hermano, dice la lección, no es un ejemplo digno de seguir, porque era orgulloso. Sin embargo, la lección nos da este ejemplo para que podamos ver la diferencia entre Cristo Jesús y no solamente Muhammad Ali, sino todos nosotros que de alguna manera nosotros también somos orgullosos y necesitamos pedir al Señor que nos ayude para que podamos practicar esa humildad que tenía nuestro Señor Cristo Jesús, quien se hace un esclavo. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Cristo nunca pecó. Dice la sierva de Dios que nunca ofendió a nadie. Cuando aparentemente hablaba fuerte, y lo hizo, reprendiendo el pecado, por sus ojos corrían lágrimas, porque veía cómo el ser humano no quería aceptarlo como Salvador. Este es el ejemplo que el apóstol San Pablo usa para que nosotros podamos tener ese sentir. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a tener ese sentimiento que tenía Cristo de darlo todo para salvar a un grupo de pecadores que lo crucificó en la cruz del Calvario?
mis queridos hermanos, realmente necesitamos entonces, como decía uno de los puntos principales de la lección, tener ese sentimiento, esa mente de Cristo para que la iglesia esté llena de amor. Imagínense que todos en la iglesia tuviéramos esa mente de Cristo, el despojarnos, el pensar que los demás son mayores o mejores que nosotros. Sería algo sumamente hermoso. Cuánto amor hubiera en la iglesia, cuántas personas vinieran a entregar su corazón porque quieren estar en una iglesia donde no hay rivalidad, donde estamos dispuestos a darlo todo por el hermano, así como Cristo lo dio por ti y por mí. Ahora nos vamos al día jueves. Hemos llegado al final de la lección de la escuela sabática. Este día lleva como título El misterio de la piedad. Y aquí se nos dan algunos pasajes donde se nos enseña cómo vino Cristo Jesús a esta tierra. Y estos pasajes nos enseñan esa humildad que necesitamos tener nosotros que seguimos al Señor Jesús y ponerlo en práctica con nuestros hermanos. Leemos en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, este pasaje nos dice que Cristo vino y participó de carne y sangre, o sea, se hizo hombre. Y así como tú y yo aquí en la tierra pasamos sufrimiento, Cristo los padeció y más grande. No hay nada que el ser humano padezca en esta tierra que el Señor Jesús lo haya padecido 10, 40, 1000 veces más. Y dice que él, que era perfecto, que nunca pecó, que era el rey del universo, dice, él padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. El apóstol San Pablo dice que podemos acercarnos al trono de la gracia y alcanzar oportuno socorro. ¿Cómo el Señor hizo esto? No lo sabemos. Por eso se llama el misterio de la piedad, porque Él era divino. Siendo divino, se despojó de su divinidad y se la cubrió o se vistió de humano y se humilló hasta el punto de morir en una cruz para salvarnos a nosotros. No podemos explicar esto, pero podemos creerlo. Podemos pedirle que nos ayude para que nosotros, viendo este ejemplo tan grande de nuestro Dios, nosotros seres finitos, caídos en el pecado, podamos pedirle ayuda y Él nos las va a dar para que nosotros podamos, como dice el apóstol San Pablo, solucionar cualquier problema de división. Acuérdate que esta lección nos dice que una cosa es tratar de promoverla, pero lo triste sería que nosotros seamos aquellos que causamos divisiones en la iglesia.
necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para que no podamos ser piedra de tropiezo. Hay otro pasaje que estaba en la lección, está en Hebreos 4:15, donde se nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claramente nos dice aquí que tenemos un sacerdote, alguien que intercede por nosotros, que es capaz de compadecerse de nuestras luchas, nuestras debilidades, porque Él fue tentado, pero dice sin pecado, nunca pecó. Él, mis queridos hermanos, está allí para ayudarnos. Y en esta lección se vuelve a recalcar, para que no se nos olvide, en los primeros párrafos del día jueves, donde se nos cita Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saber. Mis queridos hermanos, no sabemos nada. Realmente pensamos a veces que somos muy inteligentes, pero cuando comparamos nuestra vida con la vida del Señor, nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Ahora, yo cuando digo esto, no me gusta que nos quedemos en ese pensamiento, sino que podamos reconocer que lo somos, pero pedirle a Dios que nos ayude para poder hacer su voluntad y poder glorificar a nuestro Dios. Y me gustaría terminar con una cita que está en el Espíritu de Profecía, que dice lo siguiente: la unión es fuerza, la división es debilidad. Cuando los que creen la verdad presente están unidos, ejercen una influencia contundente. Satanás lo entiende bien. Nunca estuvo más decidido que ahora a anular la verdad de Dios, causando amargura y disensión entre el pueblo del Señor. El mundo está contra nosotros. Las iglesias populares están contra nosotros. Las leyes del país pronto estarán contra nosotros. Si alguna vez hubo un tiempo en que el pueblo de Dios debería unirse, es ahora. Mis queridos hermanos, vuelve a escuchar esta cita. Cristo está muy pronto a venir. Esa cita dice que si hay alguna vez o hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios debería unirse, es ahora. Pero realmente hay bastantes divisiones en todos los niveles de nuestra iglesia. Ahora, esto es para que meditemos al finalizar esta lección. Tú eres miembro de una iglesia. ¿Contribuyes a la unidad o eres de aquellos que desunen la iglesia? ¿Aceptas que los demás son superiores a ti? ¿O crees de verdad que en una forma coloquial a veces decimos somos o eres la octava maravilla? ¿Permites que otras personas puedan opinar? ¿Los escuchas cuando vienen con opiniones, con un corazón sincero, dispuesto a renunciar tal vez a tus planes para apoyar otro plan que es mejor? En este momento, ¿tienes a alguien que no le hablas dentro de la iglesia? ¿Eres de aquellos que cuando viene la Santa Cena prefieres no venir para no ver al hermano y disculparte? ¿O de aquellos que te lavas todo el tiempo los pies con tu familia, tu esposa, y no está malo esto, pero lo haces porque no quieres relacionarte con los hermanos? Mira, mi querido amigo, mi querida hermana, Cristo, como ya dije, está a las puertas. Solamente irán los humildes de corazón. Necesitamos recalcar, como hacíamos antes, que lo único
que vamos a llevar al cielo es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás poniendo en tu mente cada día información que te ayude a tener la mente de Cristo? ¿O estás adicto a escuchar, a usar, a ver cosas que te alejan de Dios? Satanás sabe, mis queridos hermanos, que si desune la iglesia, hace desastres. Ahora, habrá un pueblo, habrá un remanente, habrá una iglesia que estará unida. La pregunta es, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿Vamos a cumplir lo que nos ha enseñado esta lección? Que si somos cristianos, debemos amarnos los unos a los otros, pensar primero en los demás. Vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a estudiar cómo el Señor, siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra, aunque no podamos entenderlo, pero sí podemos creerlo. Mis queridos hermanos, que el Señor te bendiga. Yo voy a hacer mi autoanálisis y me gustaría poner en práctica lo que aquí he aprendido en esta lección. Hago el llamado para que tú también lo pongas en práctica. Si tienes algún problema, dijo Jesús, deja tu ofrenda, busca al hermano, la hermana y arregla esta dificultad. No dejemos de predicar la unidad del pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.